Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, estamos acá viendo una boca de una caja de una instalación eléctrica de un departamento que tiene un circuito. Ahora vamos a correr un poquito la cortina. Y algo que estamos viendo, por ejemplo, es este problema tan común que se ve en instalaciones antiguas, que es un solo circuito para toda la casa, cables finitos, muy finitos, como tan finitos como estos que estamos viendo acá, encima cortitos. Vamos a cortar la luz. Bueno, como les decía, ven, tienen un circuito para toda la instalación, una protección diferencial y una termomagnética de 16. Casualmente yo puse las dos cosas. Tenía solo una termomagnética de 25 y los cables son finos, son para toda la instalación de 1,5, o sea que 13 amperes como máximo. Pero no quise poner una de 10, que era un poco chica. De acá salen tipo alambre, que son finitos pero aguantaban más que los de filamento. Sí, acá lo que hay que hacer es por lo menos separar los aires acondicionados, eso ya se sabe. Justamente eso era lo que les quería mostrar. Vamos a cortar termomagnética y de paso probamos el diferencial apretando el botón. Bueno, habiendo cortado la luz, volvimos a esta caja. Y lo que les decía, bien, pusieron un cable de 4 milímetros. Esto sale para un aire acondicionado que hay ahí arriba, solo para eso. Pero está bien, podría ser tranquilamente de 2,5, incluso de 1,5, ya que estos aires consumen 7 amperes como mucho. La potencia de ese aire ya a simple vista me doy cuenta. Cable de 1,5 aguanta 13 amperes, cable de 2,5 aguanta 18 amperes. Pero el tema es casi ridículo ponerle cable de 4 milímetros, viendo que el que llega es de 1,5, ¿no? 1,5, 13, 14 amperes. Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es derivar. Abrimos esta caja que tenía una tapa ciega metálica. Por supuesto no hay cable a tierra tampoco. Y vamos a derivar una zapatilla como esta de 5 tomas para un TV LED, para una computadora, cosas de poco consumo, no hay nada de mucho consumo. Y sí, la vamos a tener que derivar de acá. De paso vamos a revisar los empalmes como están. Bueno, sacamos la cinta, tenía una generosa cantidad de cinta aisladora, bien pegada, pero no me convence cómo están unidos los cables. Vieron lo que hicieron, como un ojalillo, algo medio raro. Vamos a mejorar un poco el empalme. Y obviamente la forma de mejorar el empalme es dándole más sección de cobre para unir los cables. Todo esto sobra. Vamos a ver si con ese unimos los otros dos, estos dos que salen para allá y los que van a venir de la zapatilla. Bueno, y como siempre con la pinza, como muestro, vamos apretando el cable. Tampoco una exageración que pueda romperlo, pero que quede bien unido. Lo que vamos a hacer ahora es ver cuál es la fase también, ya que la zapatilla es polarizada y tiene un corte con un protector térmico sobre la fase. Miren la diferencia, les decía, miren la diferencia del empalme con mucha más superficie de cobre unida y bien apretada con los cables casi sueltos, apenas apretándose. Esto realmente es peligroso. Las uniones eléctricas son muy importantes en cualquier instalación eléctrica. Es por donde se transmite la corriente de un cable a otro donde está seccionado, obviamente. Tiene que ser mejor, no mejor que el cable continuo, pero tiene que ser siempre de más, como esto, y no como esto. Bueno, ahí con los empalmes ya realizados, faltan los de la zapatilla, que van a ser los últimos, que van a ir apretados con pinzas sobre estos, y el cable va a estar girado sobre sí mismo. O sea, es un tipo cola de ratón el empalme, pero va a ir doblado así cuando conectemos el de la zapatilla. Pero antes de conectar la zapatilla, como los dos cables son negros, tenemos que ver cuál es la fase, porque el cable de la zapatilla sí está polarizado. Espero que esté bien polarizado sobre la ficha, el marrón, y es el que vamos a tener que conectar a la fase. Bueno, dimos luz y vamos a ver cuál de los dos cables, sin tocarlos, tiene. Igualmente acá no pasaría nada,
Bueno, les voy a mostrar algo, no es lo que les digo que tienen que hacer. Alfombra, zapatillas de goma, estoy tocando un cable, ¿ven? Estoy tocando otro. Estoy totalmente aislado del piso, alfombra y zapatillas de goma. Ojo, eso no es lo que... No estoy incitando a nadie a que haga estas cosas. Bien, y para probarlo vamos a usar... Podríamos usar el buscapolo. Buscapolo, la verdad no se ve nada acá. Como no se ve, ahí apenas prende, es este, el de la izquierda es la fase. Vamos a usar la pinza amperométrica en voltímetro de corriente alterna, la escala hasta 600 volt, con el terminal de pinza cocodrilo, lo unimos al que sabemos que es la fase, vemos ahí nos da 14 voltios, sin tocar nada. Ahora si tocamos la otra punta, miren, se va a 84, 95, 96. Y si tocamos la orejita de la caja, se nos va a 145. Esto nos indica que no es una buena puesta a tierra, la caja metálica. Y si tocamos el otro, obviamente se nos va a 220. ¿Se entendió el proceso? Con esto sabemos que esta es la fase y el de la derecha es el neutro, que está conectado el conector cocodrilo. Y para conectarlo por un tema de comodidad vamos a volver a cortar la luz. Pero buscar la cifra exacta para no decir pelotudeces. Vos decís, estamos acá con mi amigo Ernesto hablando de electricidad. Le estaba explicando la diferencia entre la tierra y el neutro. Que la tierra y el neutro son en la práctica lo mismo y que incluso están conectadas fuera de la instalación, en las usinas, en las centrales, en los transformadores, juntos. El neutro está puesto a tierra, pero nunca, nunca, nunca dentro de la instalación eléctrica, luego de los tableros. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos el de tierra como neutro, primero que si el diferencial saltaría todo el tiempo. Si no hubiese diferencial podría funcionar, pero es totalmente antirreglamentario porque estamos usando como neutro el de tierra. Y obviamente si usamos el neutro como tierra, al revés, en vez del de tierra como neutro, podríamos llegar a enviar una derivación por una carcasa metálica puesta a tierra del neutro cuando está conectado a la tensión. No sé, esto lo expliqué en otros videos, incluso lo mostré, pero estamos hablando acá con Ernesto. Justamente los electrones no se mueven a la velocidad de la luz, es un poco más baja porque son partículas. Pero sí, lo que le estaba explicando, él me preguntaba si la Tierra era lo mismo que el neutro. Entonces, para una medición real, sí, porque si entre fase y Tierra hay 220, si es buena la Tierra. Entre fase y neutro 220, entre neutro y Tierra hay 0. Entonces dicen ustedes, es lo mismo. Claro, es lo mismo para la medición, pero no para el funcionamiento de la instalación, porque la tierra no pasa por el diferencial. En cambio el neutro sí, la tierra va a una puesta a tierra, que no es el caso porque acá no hay cable a tierra. Bueno, y mientras hacemos los empalmes, quedaron brutos empalmes, pero muy buen contacto eléctrico, que eso es lo importante. Hicimos como 10 vueltas de cinta sobre el empalme. Vamos a empalmar esto. Estamos escuchando algo que nos comentaba Ernesto, que estudió más física que yo y recuerda también más que yo de cuando estudiamos en el secundario. Mariano Moreno, físico matemático, en secundario físico matemático, bachiller, y me estaba comentando algo. ¿Querés comentarme eso? Que sí, a ver, según lo que recuerdo, los fotones... No querés salir en cámara, ¿no? No, solo la parte de la voz. Según lo que recuerdo, los electrones son partículas que tienen masa inclusive aunque estén quietas, digamos, básicamente. También los fotones solamente tienen masa cuando están en movimiento. Esa es la diferencia. Sí son partículas los fotones, sí. Y pueden ser estudiados también como ondas. O sea, tienen una dualidad onda-partícula. Y los electrones son partículas definitivamente, y también pueden ser estudiados en forma de ondas o en forma de partículas. También hay una diferencia fundamental que estaba charlando recién con Daniel, es que según lo que recuerdo, que hay que ver los libros de física si realmente estoy en lo correcto o no, la velocidad de la luz es aproximadamente 300.000 km por segundo. En cambio, la velocidad de los electrones es de 3.200 km por segundo. ¿En el metal?
En el metal y va variando según y en los líquidos, según el medio de conducción. O sea, la luz también va variando su velocidad de acuerdo al medio de conducción. Una cosa es la velocidad de la luz en el vacío, otra claro, es en el aire, otra es en el agua, la luz y otra viene, es, por ejemplo, en un cristal. Claro, baja la velocidad en un vidrio y después vuelve a subir. Cuando sale del vidrio vuelve a subir. Exactamente. Pero no, muy interesante lo que decís, además para darle otro también... No, pero es concreto, digo, o sea, yo decía, bueno, a 300.000 kilómetros por segundo, capaz que algunas cosas podrían funcionar iguales, o... espera un cachito, espera que quiero mostrar algo. Bueno, quedaron terribles empalmes. Lo importante es que la conexión eléctrica es mucho mejor que antes. Y algo que estaba diciendo muy interesante Ernesto es de la velocidad de los electrones en relación con la longitud del cable. Claro, bueno, ahí es justamente en electricidad lo importante de la relación que hay de la longitud con la resistencia, tanto por el, obviamente más largo el cable, más material, más resistencia, como tiene que tener relación con la velocidad de los electrones. Aunque los electrones, cuando se mueve uno, es una cadena, el de la otra punta ya responde porque deja un hueco vacío que... pero sí tiene relación en la longitud de los conductores con... no tanto con la velocidad, porque la velocidad no se nota, pero muy interesante lo que estaba comentando Ernesto de... Y bueno, algo para agregar, ¿no? Acá tenemos un cable de teléfono, algo para agregar siempre mientras estamos terminando estos empalmes. Prolijando un poco, mejoramos el contacto eléctrico. No vamos a conectar la tierra a la caja porque no es buena la descarga eléctrica. Sí, lo que vamos a hacer es probar el disyuntor con la caja metálica, si llega a ser descarga suficiente para hacer saltar el disyuntor. Y de paso le quiero explicar algo a Ernesto que me preguntó y creo que le va a servir a él y les puede servir a ustedes. Bueno, ya que estamos, le quería mostrar a Ernesto que me había preguntado justamente algo que creo que le puede servir. Vamos a probar si el diferencial, como les mostré en el video, se dispara si producimos una fuga a tierra. Vamos a pensar que esta caja está bien conectada a tierra, que ya por la medición que hicimos no es una buena descarga a tierra. Vamos a usar una lámpara LED de 10 watts, sabiendo que más o menos 5 watts son 30 mA. A ojo se los estoy diciendo, a ojo, 5 watts son 30 mA. Entonces lo que vamos a producir, acá tenemos los dos cablecitos de la lámpara. Vamos a conectar uno a tierra o a la caja, a la masa metálica, que no necesariamente esté conectada a tierra, pero puede hacer, como toda la cañería va por la pared y va unida a los hierros de la losa y pasa por los hierros de la columna, muchas veces es suficiente descarga a tierra. Otras no, hicimos la medición y no era muy buena descarga a tierra, ya que la tensión no llegaba a 220. Otra cosa muy importante es que a veces la cañería no es toda de metal, o los caños no están bien unidos. Acá vemos que tienen boquilla. Vamos a meter el dedo porque ahora estamos con tensión, si bien está todo aislado. Las cañerías en este caso son todas de metal, lo que no asegura tampoco que sea una buena descarga a tierra. Por eso vamos a probarlo. Conectamos un cable de la lámpara a la oreja y el otro, acá tenemos la zapatilla que conectamos, que ya está funcionando, ¿ven? Nosotros sabemos que visto de frente el de la derecha es la fase, vamos a ponerlo así. Entonces, si la caja metálica hace suficiente descarga a tierra, cuando conectemos este cable acá, va a saltar el diferencial. Y para probarlo, a ver, podríamos prender la luz. Bueno, ahí vemos con la conexión universal, o sea, los cables pelados al toma, que estamos con tensión. Entonces, vamos, ya conectamos uno de los cables de la lámpara a la masa metálica y el otro sabemos que tenemos que ir al borne de la derecha, que es la fase. Cuando yo lo toque, la lámpara ni se tendría que prender y se tendría que cortar la luz. ¿Vieron? Se prendió y se apagó.
y hay 0 volt. ¿Qué hicimos acá? A ver si a Ernesto le podemos explicar en forma simple. Nosotros derivamos de la fase, esta es la fase, o la línea, o el vivo, nunca positivo, porque es corriente alterna. Eso es positivo y negativo 50 veces por segundo. Pasamos por la lámpara y derivamos a la oreja de metal de la caja, que es toda una cañería de metal. Entonces funcionó como descarga tierra. El disyuntor, si detecta si hay más de 30 mA de fuga a tierra, en este caso lo subo, se corta. No así, si no hay disyuntor, la térmica no va a saltar, porque la térmica va a cortar cuando haya una sobrecarga entre los dos cables fase y neutro de más del valor que está preparada, en este caso 16 amperes. Entonces con esto lo que hicimos fue probar el disyuntor con una lámpara de 10 watts que nos asegura 10 watts son 60 mA de fuga, y además verificamos que la masa metálica de la instalación puede servir para hacer saltar el disyuntor. No asegura que sea una descarga a tierra reglamentaria como piden las normas, que tiene que tener 10 ohm o menos, pero hace funcionar el disyuntor ante una pérdida a tierra. Bueno, no sé si esto te sirvió, si entendiste. Sí, está claro que la conexión a la caja metálica no podés poner una carga. Porque se ponen vías a riesgo. Lo reglamentario tiene que ser una tercera pata reglamentaria con jabalina. Claro, en el caso que haya una jabalina y todo, esto también tiene que estar conectado a la jabalina. Sí, pero vos entendiste lo que yo hice para probar el disyuntor, que envié de la fase, o sea, de una corriente a través de la lámpara a tierra. Sí. Entonces el disyuntor lo detectó y saltó. Esto podría haber sido una persona que se quedó pegada, que tocó acá. Sí. Tocó acá, me quedé pegado. Y en este caso muy difícil que me quede pegado, porque como ya mostré también el video, este video al final terminó siendo uno de los más completos que hice. Estoy con zapatilla de goma sobre alfombra. Esto es súper aislante. Entonces muy difícil, como mostré, yo toqué en la fase y vieron que ni sentí nada. Pero si estoy en un piso de cerámico descalzo, o toco, no sé, el marco de la ventana o la pared, probablemente si toco la fase y mis pies en el piso desnudo de cemento húmedo, pongámosle para empeorar todo, circula una corriente por mi cuerpo. Si esa corriente supera los 30 mA, el disyuntor va a saltar. ¿Y cuándo es un riesgo de vida? Más de 30 mA por más de 200 milisegundos. El riesgo de vida se calcula que es lo que puede hacer que el corazón deje de latir normalmente, fibrila, deja de latir y empieza a temblar, te morís de un paro cardíaco. Si vos no tenés disyuntor y haces eso de tocar, pongámosle que este está desnudo o un cable está roto y yo lo toco y me quedo pegado, si la corriente esa llega a pasar por mi corazón, me muero. Si no hay disyuntor. El disyuntor evita eso, que alguien se muera electrocutado. Además de que hace que la instalación esté mucho más protegida. Que un cablecito, si este cable se rompe acá porque meten un tornillo y lo lastiman con un tornillo, como vimos que esta caja metálica tiene una semiconexión a tierra, va a saltar el disyuntor. Si no hay disyuntor, se va a tener que hacer primero un cortocircuito, que es un fogonazo fuerte, se va a quemar acá, va a saber humo, y recién va a saltar la termomagnética. Pero la termomagnética no salta a los 30 mA, salta a los 16. En realidad tampoco a los 16, salta a un 30% más de los 16 de la corriente nominal dentro de la hora, porque tiene una curva, no es instantánea, pasa a los 16,1 y saltó, no, 16 más un 30% dentro de la hora, este tipo de termomagnéticas. ¿Y en qué ayuda una descarga a tierra a salvarte la vida? Una buena descarga a tierra, ¿no? Claro, la descarga a tierra es toda masa metálica que sea factible de ser tocada por una persona, por ejemplo un lavarropas, todo metálico. Por ejemplo, una heladera vieja, ahora son todas de plástico, pero ¿te acordás que tenía la manija metálica con la bochita? Por ejemplo, cualquier aparato que tenga carcasa eléctrico, que tenga carcasa metálica, esa carcasa metálica tiene que estar conectada a tierra, porque supongamos que si un cablecito dentro del aparato se rompe, por motivo que sea, por movimiento, porque lo armaron mal, porque se calentó y se derritió, y ese cable es el de fase, y toca la carcasa, toda esa carcasa, si no está conectada a tierra, va a quedar bajo tensión, electrificada, va a ser como toda una estructura de metal con tensión. Si alguien la toca,
esa tensión se va a derivar por la persona a tierra. Y si hay disyuntor, va a saltar el disyuntor, pero primero tuvo que pasar por su cuerpo. Si vos tenés además cable a tierra, el cable a tierra inmediatamente va a detectar que esa carcasa metálica quedó bajo tensión, va a derivar la corriente a tierra y le va a avisar al disyuntor que tiene que saltar antes que alguien lo toque. O sea que tiene más velocidad. Es más rápido, claro. No, es más rápido la transferencia de electrones por la descarga a tierra que por el ser humano. Entonces, por eso, al ser detectada, le salva la vida al ser humano. Es lo que yo decía, la diferencia en la velocidad de los electrones. Eso es muy bueno lo que decís, claro. Es como que toma un atajo a tierra por el cable a tierra y le avisa al disyuntor. Si no hay disyuntor, antes se usaban instalaciones con cable a tierra, algunas cosas, las bombas de agua, que ponían en el cable a tierra las canillas, las cañerías de agua metálica, que ahora son todas de plástico, por eso está recontra prohibido, porque es muy raro encontrarse cañerías metálicas. Ojo con una cañería toda metálica, si es toda metálica hasta la calle y por abajo de la tierra, es buena descarga a tierra, pero nadie te asegura que no venga un plomero, te corte un pedazo de caño y te ponga de plástico. Igual es preferible, más allá que nadie la corte, no es preferible que una descarga a tierra que claro, por supuesto, lo reglamentario es un cable independiente a una jabalina de una longitud determinada, calculada y correctamente instalada, obviamente. Yo te estoy diciendo algo que es fáctico, algo que se llama puesta a tierra natural, un poste de metal enterrado 1,5 metros, 2 metros en el suelo es una descarga a tierra, pero no tiene por qué ser reglamentaria. Sería la diferencia entre lo arreglamos con alambre y lo arreglamos claro, en serio. Es totalmente temporario. Las estructuras metálicas de los cimientos tienen muy buena descarga a tierra. Si vos tirás un cable a tierra debajo de los cimientos, un cable de cobre, o incluso se hace eso, se sueldan cables de cobre con un conector especial a los hierros de los cimientos. Toda la estructura metálica incluso se hace para hacer instalaciones que sean como blindadas, como blindaje de jaula de Faraday, que todas las estructuras metálicas de adentro del hormigón tengan descarga a tierra. Eso brinda cierto blindaje electromagnético y ayuda a la descarga a tierra. Por ejemplo, es mucho mejor la descarga a tierra de la oreja de una caja que está en una losa, porque generalmente las cajas metálicas agarradas a la losa las ataban con alambre a los hierros. Y los hierros bajan por las columnas hasta los cimientos, porque también están unidos a los de las columnas y hasta 2 pisos de profundidad. Porque esto primero tiene que ir todo el caño y nadie te asegura. Igual, repito, lo reglamentario es un cable, una jabalina independiente. Y después todas las masas metálicas. Y tiene más posibilidades de salvar una vida, por eso es reglamentario. Claro, la jabalina independiente que una canilla. Ahí es que a mí me pasó que me llamaran y me dijeran el agua da corriente. Y cuando eso no lo filmé porque era en los años 90. Entonces fui, medía, el agua tenía tensión. ¿Y qué habían hecho? Habían conectado un cable desnudo de una heladera comercial, el de tierra, viste que eran todas metálicas, a la canilla. Entonces me agacho y miro debajo de la mesada y era todo caño de plástico. O sea la heladera se estropeó, el motor se puso en corto, derivó corriente por toda su estructura metálica a la canilla, pero no había caño de metal para hacer descarga a tierra. O sea que si alguien hace una descarga a tierra por medio de la canilla, puede venir un nene recontento y feliz y le electrocuta. Sí, por supuesto. Vos suponete, claro, nada te asegura que la cañería metálica sea una buena descarga a tierra. Además, una descarga a tierra violenta te puede perforar la cañería. Aparte hay una cosa más que no dijiste. Según lo que recuerdo, lo que estudiamos en el secundario, cuando uno enciende y apaga un aparato, hay un pico de tensión mayor que sí, igual estás hablando de otra cosa. Que lo que corre comúnmente. Entonces, sí. Depende además. Ese pico de tensión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. No. Estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es la corriente de arranque. Una lamparita, una carga resistiva no tiene pico de arranque. Consume lo mismo en el momento que la prendés, no tiene algo que se llama reactancia, que cuando la apagás. En cambio, cualquier aparato que tenga capacitores o bobinas,
por ejemplo, un motor, cuando lo prendes, en el momento de prenderlo consume 3 o hasta 5 veces, dependiendo del motor, es un instante, consume mucho más de lo que consume andando. Poner el motor es de 1 ampere, vamos a tirar un número así, en el momento de arrancar por ahí consume 3 o 5, pero es un instante, eso es corriente de arranque. Lo tienen los motores, los tienen cualquier motor que tenga, cualquier cosa que tenga bobinado, los transformadores también lo tiene. Estas son fuentes capacitivas, funcionan con una resistencia y unos capacitores, no tienen... ¿Y las viejas lamparitas eléctricas? Las viejas, el filamento no es una carga resistiva, el filamento es una resistencia, no tiene inductancia. ¿Qué es la inductancia? La reactancia inductiva. La reactancia inductiva, en el momento que le das tensión, como es una bobina, produce un campo magnético que se opone a la circulación de esa corriente. Porque cuando le das en el momento que das corriente, se está creando el campo magnético que corta justamente el paso de la corriente en el momento que se está creando. Y cuando desenchufás o apagás el motor, el campo magnético que desaparece también se opone a que la corriente se vaya. También en el momento de apagado se puede producir un pico. Sí, pero eso es otra cosa. Eso no estamos hablando de cable a tierra, de diferencial, no hay que mezclar cosas, pero está bien, todo está relacionado con todo. Yo realmente te quiero agradecer, Ernesto, porque no muchas personas salen en mis videos hablando, menos personas que tengan tu nivel cultural de haber estudiado física, de estar estudiando sistemas, todo tiene relación, si bien sistema no es electricidad. Sí, ¿qué me querías decir? Que, digamos, los datos físicos que yo dije, el hecho de la velocidad aproximada de los electrones, tenés que recordar que yo no hice un técnico, sino que hice un bachiller físico-matemático como vos. Y que si bien estudié algo de física, la verdad lo vi hace muchísimo tiempo. Sí, no digas que yo soy bachiller. O sea, van a decir, ¿qué hace este electricista si bachiller? Bueno, estudié después. Vos estudiaste después, es así de simple. Yo, digamos, es así de simple, yo no estudié mucho, entonces una cosa es lo que recuerdo y otra cosa son las cosas reales. Es conveniente, si alguien quiere ver la parte física, concurrir a los libros de física o preguntarle a un profesor de física o alguien que sea especialista. Sí, yo no lo soy. Yo no lo soy. Bueno, pero como decía un profesor mío de la facultad, ¿no? De otra carrera que nada que ver con la electricidad ni tiene, todo está relacionado a artes multimediales, tenía parte de electrónica. Decía, siempre va a haber alguien que sepa más que uno. Y siempre va a haber alguien que sepa menos que uno. Lo importante es no chamullar. Cuando uno habla, tiene que hablar desde lo que sabe. Y cuando uno sabe algo, decirlo, como vos dijiste, como yo muchas veces digo, no, de esto no sé, realmente tendría que averiguar, Lo importante es eso, hablar desde lo que uno sabe, que estudió bien, que no quiere decir que tampoco no se puede equivocar. Por ahí vos te equivocaste en los 3.000 kilómetros por segundo de los... 3.200 kilómetros por segundo los electrones y 300.000 la luz. Claro, bueno, igual electrones. Depende del medio, como lo dijimos, tanto en la luz como en los electrones. Yo lo que es una lástima que no quieras aparecer, estoy muy tentado de... Ahí te muestro los pies, esos son los pies de mi amigo Ernesto, ahí la mano saluda, ahí saluda, bueno. Bueno amigos, se hizo largo este video, pero me pareció muy interesante, media hora. Tenemos un changuito ahí de 2 minutos, 28 minutos. Así que bueno, vimos cómo... No te interrumpo más porque me la paso hablando yo. No, podemos hacer algún otro video en colaboración, de algún tema que te interese, que te motive y que quieras colaborar en el canal. ¿Te acordás cuando íbamos al Tándar? Tándar es Comisión Nacional de Energía Atómica, un acelerador de partículas en tándem que hay en el Centro Atómico Constituyente. Laboratorio 0 sigue funcionando todavía. Laboratorio 0. Un día vamos a ir con Ernesto y vamos a hacer un video. Y Ernesto se va a poner una bolsa de papel en la cabeza con los agujeritos porque no quiere salir en el video. O lo vamos a convencer de que salga. Vamos a ir, eso lo anotamos en la lista de cosas para hacer. ¿Qué otra teníamos? Subir el Everest. Bueno amigos, como siempre les digo, gracias por ver el video, comenten, suscríbanse. Muchas gracias Ernesto, ahí saluda. Y bueno, y nos vemos en el próximo. Chao.